la clase. A partir de ahora ya estamos grabando la clase. Bienvenido a esta clase el día 27 de noviembre del año 2020, donde vamos a complementar lo dicho en la clase de ayer de habilidades para la vida. Vamos a ver principalmente el proceso de nutrición. Para que entendamos bien eso de lo que hablamos de la alimentación y la nutrición, vamos a definir todo este sistema, ¿listo? Y es un tema más relajado para que disfruten su fin de semana. Entonces, la nutrición como tal es un proceso, ¿listo? Es un proceso que es el proceso de ingerir alimentos a nuestro sistema y mantener niveles energéticos, ¿listo? Entonces, con base en eso, la nutrición se considera por ende una función vital. ¿Por qué la considero una función vital? Porque si no ingreso nutrientes al sistema, el organismo no podrá crecer, no podrá realizar sus funciones de reproducción celular y por tanto morirá, ¿listo? Es un proceso que debe ser por tanto realizado en todos los organismos y la principal característica que tiene es que en ella obtenemos materia y obtenemos energía. Es decir, nosotros de los alimentos tomamos materia para construir nuevos sistemas en nuestro interior y obtenemos la energía para el funcionamiento diario del mismo. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que la nutrición reúne todos aquellos procesos vitales que los seres vivos presentan. Necesitamos transformar, utilizar las sustancias que obtenemos para formar energía y masa del sistema, ¿listo? Durante este proceso de nutrición, los seres vivos tomamos, a partir de los alimentos, todas las sustancias que necesitamos. Esas sustancias las vamos a denominar nutrientes, ¿listo? O sea, ¿qué nutrientes? Cualquier sustancia que necesita la célula para realizar una función, algo que nos nutre, eso es lo que vamos a conocer como nutrientes, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros de la nutrición o qué tomamos de la nutrición para realizar el proceso? Tomamos principalmente que necesitamos suplir necesidades energéticas. Eso es lo primero. Necesito energía, entonces necesito alimentarme para obtener los nutrientes y de ellos obtener la energía que necesito. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros hablemos de nutrición, hablamos como tal de obtener ese sistema, obtener esa energía que necesitamos antes de la masa. Necesitamos obtener la energía del sistema. ¿Listo? Segunda opción, ya obtuve energía, ya chuleo la energía, estoy bien. En este caso necesito reparar partes dañadas o daños que ha tenido el organismo. Por eso la primera opción que tiene el cuerpo cuando se lastima, él requiere alimentarse bien para poder reparar esa parte y poder construir nuevamente el tejido que se perdió. ¿Listo? Y el crecimiento y el desarrollo, eso comúnmente en etapas tempranas de la vida es muy importante, porque como vimos ayer, entre más joven, mayor cantidad de carbohidratos necesito y de proteína para aumentar el crecimiento, ¿listo? Comúnmente las preguntas que relacionan ustedes con respecto al crecimiento muscular e hipertrofia para los deportistas está ligado en estos dos, en reparar partes dañadas y en mejorar el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted hace ejercicio, levanta pesas, su organismo no está preparado para eso y las microfibras de su músculo, imaginen que ese es un músculo completo antes del ejercicio. Después del ejercicio hay microfisuras, hay cortes en el músculo, ¿listo? Se empiezan a cortar. Entonces el organismo, ¿qué hace? El organismo trae la nutrición, trae la proteína que necesita y lo que hace es reparcha esto, dice, no, me acabo de romper aquí una microfisura que tuve, entonces ahí coloco proteína para sellar y reparar eso. Si al otro día usted vuelve y rompe otra parte, vuelve y toma otro pedazo de proteína, de nutriente y lo coloca ahí para ir reparchando. Y el ir adicionando esos pequeños pedacitos de proteína por pequeños plazos hace que aumente un crecimiento de masa muscular, porque aquí entonces ya antes habían una fibra, luego le meto pedacitos, es como ir construyendo de secciones pequeñas para que después aumente la masa muscular. Ese es también un proceso y por eso un proceso vital para nosotros, la nutrición en el sistema. ¿Listo? Entonces, cuando vemos aquí, ya pasamos a la diapositiva que tenemos a continuación, en la cual vamos a relacionar los tipos de nutrientes y cómo los vamos a clasificar. ¿Listo? Porque no todos los nutrientes van a ir el mismo sistema. Entonces tenemos, de acuerdo a eso vamos a tener
esos que vemos aquí. Tipo de nutriente, los puedo clasificar en cómo se componen, o sea, cuál es su estructura química interna, ¿listo? Y en ese sistema vamos a tener dos. Pueden haber orgánicos o inorgánicos, ¿listo? De ahí vamos a tener en función de la composición, pero también los podemos tener mezclados en función de la importancia como tal. En ese caso vamos a tener dos tipos de clasificación, los esenciales, es decir, sin los cuales yo los dejo de consumir y mis procesos vitales empiezan a decaer, o los no esenciales, que son aquellos que yo los dejo de consumir, pero mi organismo está preparado para empezar a sintetizarlos, ¿listo? Y de acuerdo a la cantidad o el requerimiento que se tenga. ¿Por qué? Porque si lo requiero en gran cantidad, no es lo mismo que uno que requiero en pequeña cantidad. Entonces ahí tengo los macronutrientes, que son los que yo requiero en gran cantidad, en abundancia, que son proteínas, lípidos, carbohidratos, todo lo que ingiero directamente en grandes cantidades, y los micronutrientes que me llegan en pequeñas cantidades suficientes para el funcionamiento, como por ejemplo las vitaminas y los minerales. ¿Listo? Con base en eso, nosotros ya podemos entrar a analizarlos cada uno por separado. Entonces tendríamos acá, yo estoy aquí, tendríamos acá ya como tal el proceso de clasificación. Listo. Ahora vamos a ver las etapas del metabolismo. La ruta mediante la cual yo accedo a la nutrición, comúnmente yo la conozco como metabolismo. Y el metabolismo son un conjunto de reacciones químicas o proceso físico-químico que lleva a cabo las células para obtener materia y energía. ¿Listo? Cualquier cosa que yo haga para obtener materia o energía lo voy a llamar metabolismo y son un conjunto de reacciones. ¿Listo? Los nutrientes son absorbidos y transportados a las células y ahí en la célula se realizan dos tipos de metabolismo, catabolismo y anabolismo. ¿Listo? ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Fácil. Catabolismo, miren acá, son el conjunto de reacciones y procesos en los cuales se rompen enlaces para transformar sustancias grandes en sustancias pequeñas. Entonces, ¿qué hace el catabolismo? Toma esta manzana que ingresó y la fracciona en su interior en los pedacitos que necesita para producir energía. ¿Listo? Entonces catabolismo es pasar de algo grande a algo pequeño. Y aquí viene la fase que les gusta a los deportistas, el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Son las reacciones contrarias al catabolismo. Si en el catabolismo se pasaba de grande a moléculas pequeñas, en el anabolismo tomamos las pequeñas moléculas, las empezamos a unir y vamos construyendo moléculas más grandes y más complejas, ¿listo? Por ejemplo, tenemos aquí la síntesis de proteínas y la fotosíntesis. Ambas son en los procesos en los cuales tomamos pequeñas cantidades y pasamos a sustancias mucho más complejas. ¿Listo? Miren acá, el catabolismo está regulado principalmente por este muchacho llamado ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo al cual ingresan todo tipo de nutrientes y producen energía de forma óptima. Esto es decir, produce una buena relación de energía y es capaz de autosustentar el mismo ciclo y darle energía a otros ciclos para que funcionen activamente. Entonces el catabolismo es necesario para producir la energía y el anabolismo es necesario en la célula para producir los nutrientes o los componentes no esenciales que nosotros queremos sintetizar y lanzar al medio como tal. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo tres cosas. Primero, nutrición es un proceso vital en el cual ingresamos sustancias a nuestro organismo que nos proveen energía y materia. ¿Listo? Dentro de los procesos de nutrición cumplen esas tres funciones: energía y crecimiento muscular o reparación de los tejidos. Tenemos una división de acuerdo a dónde los encontramos, que sería en base a la composición, si son orgánicos o inorgánicos, o sea, si son, por ejemplo, los minerales son inorgánicos y los ácidos grasos son orgánicos. Tenemos esenciales y no esenciales, yo los necesito para vivir o yo puedo aguantar un tiempo sin ellos. Macronutrientes los necesito en gran cantidad, en cuestión de gramos, o micronutrientes los necesito en pequeñas cantidades que pueden ser miligramos y no hay problema en eso. ¿Listo? Y tenemos dos tipos de metabolismo: metabolismo catabólico
o catabolismo en el cual pasamos de grandes sustancias muy grandes, las vamos fraccionando, 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 hasta que tenemos sustancias muy pequeñas. Ese es catabolismo. O tenemos anabolismo, en el cual tengo las sustancias pequeñas, las empiezo a unir una por una hasta que llego a una sustancia compleja. Anabolismo en el proceso. ¿Listo? Ya sabemos entonces también qué son las fases catabólicas y anabólicas en un proceso de crecimiento. Ahora sí, tipos de metabolismo. Hay diferentes organismos que depende del tipo de acuerdo a dónde obtienen cada cosa. Por ejemplo, las fuentes de carbono. Hay dos formas de diferenciarlos aquí. Fuentes de carbono autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas son las fuentes o los organismos que son capaces de generar su propio alimento, generar su propio carbono para ser consumido, es decir, ellos generan sus propios nutrientes. Esos comúnmente, ¿cuáles son? Las plantas o algunas bacterias o hongos como tal. Nosotros pertenecemos al género de los heterótrofos. No somos capaces de producir algunos de nuestros nutrientes y los tenemos que ingerir de otros animales o de otras fuentes. ¿Listo? Entonces tenemos autótrofo capaz de producir su propio alimento, heterótrofo no es capaz de producir su propio alimento y lo consume de otro organismo. ¿Listo? También tenemos tipos de fuentes de energía. ¿De dónde viene la energía para activar ese metabolismo? Entonces tenemos dos fuentes de energía principales. La primera son organismos fotosintéticos cuya energía proviene principalmente de la luz solar. ¿Quiénes son esos? Las plantas y algunas bacterias fotosintéticas. ¿Listo? Y donde nosotros pertenecemos, que son a los quimiosintéticos, que necesitamos moléculas que conocemos como nutrientes para que sean nuestra fuente de energía. O sea que nosotros necesitamos de compuestos químicos y moléculas para realizar nuestros procesos energéticos. ¿Listo? Hasta ahí vamos entonces. Que puedo tener metabolismo basado en la fuente de carbono, autótrofo o heterótrofo. Autótrofo produce su propio alimento, heterótrofo lo necesitamos de otro lado. ¿Cómo obtengo la energía? Puede ser fotosintético, que lo obtengo de la luz solar o de la luz como tal, de la radiación lumínica, o puede ser quimiosintético, es decir, que necesito una molécula que ingrese a mí para poder realizar el proceso. ¿Listo? Y finalmente, como el proceso de nutrición requiere asociarse a ello un proceso de oxidación de las sustancias para degradarlas, tenemos respiración, tenemos en ausencia de aire o en ausencia de oxígeno, que llamamos anaerobio, y en presencia de oxígeno o en presencia de aire, que lo llamamos aerobio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos diferencias. Comúnmente el humano, ¿qué es? El humano es un sistema aerobio, necesitamos una energía quimio sintética y somos organismos heterótrofos. ¿Listo? Entonces siempre tenemos esa connotación. ¿Listo? Ya sabemos claramente qué significa cada uno de ellos en el proceso. Tenemos por acá en el chat una pregunta. Bien. Listo, les recuerdo por favor colocar su nombre en el chat, que no estoy pendiente de la pantalla, entonces es su único llamado a asistencia que tienen. ¿Listo? Y les recuerdo que este periodo de la asistencia también va a ser tomada en cuenta, entonces pónganse moscas con eso. Finalmente ya pasamos a que ustedes son capaces ya ahorita de realizar la actividad espacial para esta actividad de nutrición. ¿Listo? Y vamos a pasar a algo que también nos interesa, mezclar la nutrición y entender qué son las biomoléculas, para que así quedemos ya completos en el factor de nutrición. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con biomoléculas. Son esos componentes, esos macro componentes que llamamos en la nutrición que requieren gran escala. Se conocen como biomoléculas porque son moléculas que se encuentran en casi todos los organismos vivos que existen sobre la faz de la Tierra. ¿Listo? Entonces, principalmente, ¿por qué están compuestos? Están compuestos por lo que se conocen como bioelementos. O sea, biomoléculas formadas por bioelementos, elementos que se encuentran en cualquier estructura viva, que son hidrógeno, oxígeno, carbono principalmente, porque la química orgánica y la química de la vida se fundamenta en carbono. Luego sigue el hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y nitrógeno, que son los que comúnmente encontramos en organismos vivos. ¿Listo? Y ellos se agrupan, se organizan, se enlazan los unos con los otros para formar 4 tipos de biomoléculas especiales. Permítame. Estos 4 tipos principales de biomoléculas son carbohidratos,
o lo que nosotros conocemos como azúcares o polisacáridos o disacáridos, lípidos que comúnmente conocemos como ceras, grasas o aceites, ácidos nucleicos que comúnmente ya los hemos visto como ARN y ADN, y proteínas que comúnmente la conocemos como inmunoproteínas, globulinas y proteínas fibrosas. ¿Listo? Pero cada una de ellas cumple una función característica. Ya vamos a ver y desarrollar cada una de ellas. ¿Listo? Para que nos quede claro el sistema. Entonces, empezamos por los carbohidratos. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque son las moléculas más abundantes en la faz de la Tierra. No porque el humano las use óptimamente para producir energía, no, sino porque las plantas y los productores son casi un 80% carbohidratos que ellos utilizan constantemente para tener energía y poder presentarla. Entonces, la gran cantidad de carbohidratos están presentes en la biomasa. La clasificación química son conocidos como hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en primera instancia su fórmula se consideró que era carbono hidratado, H2O N. Por cada átomo de carbono había una molécula de agua pegada a él. ¿Listo? Eso se estableció y por eso llamaron hidratos de carbono. Más adelante se les cambió la connotación a carbohidratos. ¿Listo? Y más adelante la IUPAC empezó a joder y dijo que ahorita no lo llamaran carbohidratos, sino que lo llamaran sacáridos. ¿Qué sacáridos? Hace referencia a una connotación de su estructura química como tal. ¿Listo? Entonces, deben su nombre a la estructura de los átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno y oxígeno, es decir, agua. Eso, la mayoría son sintetizados por las plantas durante la fotosíntesis y los animales obtenemos esos carbohidratos cuando nos alimentamos de las plantas o de otro ser vivo. ¿Listo? La molécula de glucosa es el principal carbohidrato que tenemos y es el más importante porque a partir de él generamos energía. Cuando hablamos de ATP, estamos hablando 100% de producción energética, ¿listo? Es la forma como nosotros almacenamos nuestras barritas de energía para almacenar y realizar actividades. Y son la moneda de intercambio. Cada actividad que usted quiera hacer requiere cierta cantidad de ATP. Entonces, si quiere mover una célula, dele 2 moléculas de ATP. Si quiere mover la otra, necesitamos 2 más. Ese es el detalle que tiene aquí. ¿Listo? Su clasificación química, las funciones que presenta son relativamente importantes. Son fuente de energía, la principal de ellas es obtener energía. La principal función de un carbohidrato es que ingrese, sea quemado y obtenga energía. ¿Listo? Después, si ya usted tiene un exceso de carbohidrato, entra a formar parte de las reservas energéticas y se empiezan a acumular. En los animales la acumulamos en forma de glucógeno y en las plantas la acumulan en forma de almidón. Por eso es que hay plantas como la yuca que son ricas de almidón, porque ellas sintetizan tanto carbohidrato, no saben qué hacer, lo vuelven almidón y lo empacan dentro de su estructura. Y va creciendo ese tubérculo, va creciendo hasta que ya queda lleno de almidón. Ahí es donde yo lo tomo como humano, lo pico, lo proceso a cocinar, procedo a tratarlo y lo ingreso a mí. Entonces yo estoy obteniendo almidón, que es una fuente rica en carbohidratos porque fue la fuente de almacenamiento de otro organismo vivo. ¿Listo? Después de eso, sirve para mantener algunas funciones básicas, como por ejemplo la contracción muscular, digestión, asimilación de nutrientes, es decir, me provee energía de manera directa para estos sistemas. Ahorita en un momento. ¿Está ocupado? Sí. ¿A qué hora se ocupa? A las 11. A las 11. Ajá. Listo. Forma parte de los tejidos. La parte final es que además tenemos la presencia de interactuar con los tejidos y permite que las células tengan en su interior unas proteínas membranales y se pegan esas proteínas sirviendo como antenitas. Cuando llega el receptor a la antena, él manda una respuesta química que le informa a la célula de alguna actividad que está pasando. Y finalmente tenemos que lo vamos a encontrar en el ADN y el ARN. En el ADN como desoxirribosa, que es una molécula de carbohidrato, y en el ARN como ribosa nada más, que es una molécula de carbohidratos, ya que también hasta la base nitrogenada y el ADN nos llegan la importancia de los carbohidratos. ¿Listo? ¿Cómo se metaboliza? Se metaboliza mediante ese ciclo complejo que está ahí. Ese ciclo que está ahí, que es una belleza, se llama ciclo de Krebs. ¿Listo? ¿En qué consiste básicamente? Consiste, sin ánimo de complicarnos, consiste en introducir aquí carbohidratos y sacar por acá energía. Introduzco carbohidratos
saco energía. Y miren, esta masa que estoy colocando aquí, esta masa aquí de carbohidratos, simplemente la saco acá como CO2 más agua, es decir, es como un ciclo de un motor. Coloco energía, coloco combustible, él obtiene energía, se mueve y libera gases. Esos gases son los que expulsamos en la respiración. ¿Listo? Y para ese proceso también necesitamos oxígeno, que también lo tomamos de la respiración. Esa es la función metabólica. No se estresen, no lo vamos a ver a profundidad, porque aquí entran diferentes procesos de glucólisis, glicólisis, ciclo de Krebs, gluconación, vía de las pentosas y todo el cuento, pero eso es simplemente que sepamos que ingresa y sale. ¿Cómo funcionan esas rutas metabólicas? Aquí las van a poder leer ahorita. Habla sobre piruvato, acetilcoenzima A, transmisión de ARN y ADN, pero esta parte ya les recomiendo que la lean para que estemos atentos, ¿listo? Pero ahora vamos a pasar a los lípidos como tal. También son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y pueden tener otros elementos, pero tienen una característica principal. La característica principal es que no son solubles en agua, es decir, son hidrofóbicos, odian el agua, por tanto, no funcionan en aguas. Prefieren acumularse en compuestos que sean no polares como aceites o como grasas. Esto es su principal característica. Clasificación química. La clasificación química pueden ser de cualquier tipo. Pueden haber alcoholes, ésteres, amidas, cualquier tipo de compuesto orgánico. La principal característica que nosotros necesitamos es que sea muy voluminoso, que tenga una gran cantidad y que sea insoluble en agua. Después de que es insoluble en agua, ya clasifica como un lípido. ¿Listo? Por eso tienen una gran dispersión de moléculas que las componen. Pueden haber diferentes tipos de moléculas orgánicas. ¿Listo? Son comúnmente conocidas como grasas y poseen cadenas muy largas de carbono e hidrógeno y muy pocos oxígenos. Los carbohidratos tienen muchos oxígenos y pocos carbonos. Bueno, igualdad de carbonos, por así decirlo. Acá tenemos muchos carbonos, pocos oxígenos, eso le da apolaridad y esa pequeña cabecita con el oxígeno le da una pequeña parte polar y hace que ellos intenten solubilizarse en agua. Tienen una solubilización limitada en agua y eso favorece su transporte en sangre, esa limitación, pero también el hecho de que sean apolares y sean totalmente hidrofóbicos también facilita su acumulación en los tejidos, lo que facilita que fácilmente pueden permear la célula, entrar y salir del sistema. Por eso vamos a ver sus funciones. Sus funciones, la primera de ellos es reservar energía. La primera de ellos es que sean capaces de tomar la energía que producen los carbohidratos, pasársela a los lípidos y que ellos la mantengan en su interior almacenada para cuando la necesitemos. ¿Listo? Segundo, dan estructura. Algunos órganos tienen en su interior de la membrana, se agrupan, dan rigidez a la membrana nuclear, esa membrana nuclear da rigidez al tejido y el tejido se mantiene firme y estable, ¿listo? Por eso entre las fibras de proteína, entre las fibras musculares comúnmente encontramos lípidos. Además de eso, los lípidos, muchos de los lípidos que componen las sustancias se encuentran y dan funciones características al metabolismo. Ese tipo de sustancias que dan funciones características se conocen como vitaminas y permiten activar muchos procesos del sistema. ¿Listo? Por último, y no menos importante, nos ofrecen protección, ya que generan una capa térmica. Los lípidos que nos ayudan a mantener los tejidos sensibles y el interior de nuestro cuerpo aislado del tejido externo. Por eso la grasa o los lípidos también son necesarios para mantener regulada la temperatura. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vemos las funciones principales. El metabolismo de ellos es un metabolismo complejo que incluye la glicólisis o lipólisis, donde ingresan a la célula, ellos sí deben ingresar a la célula en el interior, se realiza el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, y lo que hacemos es sacar nuevos componentes lipídicos, ¿listo? Y ahí se produce una energía, pero en este caso no se llega a CO2 más agua, sino que se llega a otros componentes que después, componentes más pequeños que se conocen como acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A va muy vinculado con el ciclo de Krebs de los carbohidratos. Entonces, lo que sale de aquí lo meto a otro ciclo como tal. ¿Listo? Por eso son importantes tenerlos en la dieta y generan una alta cantidad energética. Generan incluso el doble de lo que generaría el carbohidrato, pero comúnmente son usados en caso de emergencia, cuando ya el organismo está fallando. Y finalmente, aquí está la explicación de las rutas metabólicas, las cuales, pues, por tiempo vamos a leer para que ustedes manejen ese sistema. ¿Listo?
pero no hay necesidad de que lo dominen a profundidad, simplemente con que sepan cuál es cada uno de ellos, quedamos contentos el día de hoy. Finalmente tenemos las proteínas. Las proteínas son cadenas largas de aminoácidos que se unen mediante un enlace peptídico. ¿Qué es un aminoácido? Es una pequeña moleculita y entre ellos se unen para formar una gran cadena, ¿listo? Y son de gran importancia porque con esas cadenas largas el organismo sigue fabricando cadenas, empieza a formar estructuras y con esas estructuras empieza a formar fibras y con esas fibras empieza a formar tejidos y con esos tejidos forma músculo, forma soporte, forma membranas, forma todo lo que necesitamos. Entonces nuestro sistema está básicamente formado por proteínas. El aminoácido distingue principalmente porque tiene un nitrógeno, carbono y dos oxígenos, ¿listo? Este grupo de acá se conoce como ácido. El grupo que contiene los dos oxígenos y el carbono se conoce como ácido. Y el que está aquí se conoce como amino. ¿Listo? Cuando lleguemos a química orgánica los vamos a ver detallados. Entonces ahí tenemos aminoácido, un amino y un ácido. ¿Listo? Y los aminoácidos tienen esta R, que es un grupo que puede cambiar. Ese grupo lo puedo cambiar y de acuerdo a la fuente donde yo lo obtenga puede ser aromático, puede ser básico, puede ser ácido, puede ser cualquier característica química que quieran ahí. Y ese grupo le confiere diferentes características a las proteínas. Por ejemplo, el pelo contiene residuos de cisteína. La cisteína, como tal, presenta en su estructura puentes disulfuro. Al presentar puentes disulfuro puede tener dos propiedades. O están los puentes unidos, que es cuando tenemos el cabello churosito, o están los puentes rotos, es cuando el cabello está totalmente liso. Entonces, cuando usted se alisa, simplemente rompe esos puentes y los tiene derechos. Y una vez se le hidrata, se forman los puentes y otra vez vuelve el chorito a funcionar. Así de simple es. ¿Y por qué? Porque su pelo es una proteína. Funciones que necesitamos. Funciones. Principalmente la función estructural, que no se me va a ir esto de aquí. ¿Qué pasó? Pero me quedé volvió loco. Listo, función estructural, dar forma a todo lo que es nuestra masa corporal, tendones, todo es producto de la presencia de proteínas. Siguiente, función de transporte, porque la mayoría de proteínas que no pasan a ser fibrosas se convierten en proteínas globulares. ¿Qué quiere decir globulares? Que se agrupan como en globos. Y al ser globulares, ellas se pasan a la sangre y permiten transportar sustancias. Ya llega a un puerto. Dice, páseme el oxígeno que usted tenga, que sería la función de la hemoglobina que tiene ahí. Pasa el oxígeno, ella viaja, entrega el oxígeno y dice, ahorita entrégueme el CO2, lo recibe y viaja. Viaja por la célula favoreciendo el transporte de nutrientes y de gases en el medio sanguíneo, que es acuoso principalmente. Posterior a ello tenemos que cumple funciones hormonales a través de las proteínas, se pueden sintetizar o da la orden de sintetizar algunas hormonas y esas hormonas ayudan con procesos que catalizan nuestro cuerpo, crecimiento, reproducción y todos esos procesos. ¿Listo? Finalmente tenemos movimiento porque con la acción de la actina y la miosina lo que hace es que llega la orden a las fibras musculares de que se contraigan o se relajen. Y estas proteínas son las que informan al núcleo mediante impulsos eléctricos cómo nos vamos a mover, si nos vamos a mover, si estamos en reposo, qué estamos haciendo. ¿Listo? Tenemos funciones de defensa. Los anticuerpos como la inmunoglobulina son proteínas que reconocen ADN extraño, lo miran, lo esquematizan genéticamente y lo destruyen para defendernos. Son nuestro sistema de defensa. También tenemos el factor enzimático, es decir, actúan catalizando algunos procesos como la digestión, por ejemplo. Entonces, empiezo a digestar un componente, la enzima llega y lo empieza a romper por pedacitos. Ellos son los primeros que entran en contacto con los nutrientes en el sistema. ¿Listo? Y ya en el último caso, miren que es el último caso que aparece aquí, entran a formar aporte energético. Y es el último recurso que tomamos para producir energía. ¿Listo? Porque antes de eso que debemos haber pasado por carbohidratos y por lípidos. Si se acaban estos dos, ya las proteínas empiezan a pasar a volverse energía. Por eso muchos deportistas cuando dejan de hacer ejercicio durante mucho tiempo y empiezan a ingerir comida, a mantener un exceso de comida, pierden muy rápidamente la forma algunos porque el cuerpo empieza a acumular reservas de energía porque él dice, a futuro vamos a volver a estresarnos y vamos a hacer ejercicio fuerte, entonces necesito acumular energía. Si ese ejercicio fuerte no pasa, pues
empiezan los procesos de aumento de peso. ¿Listo? Y principalmente, ya que necesitamos obtener energía, vemos el metabolismo. El metabolismo principal de las proteínas es que se obtienen a través del ARN y el ADN. El ADN dice qué proteína necesitamos. Yo necesito tal proteína, manda al ARN, se convierte en ARN, lo manda afuera y le dice al ribosoma que el ribosoma empieza a sintetizar esa proteína. Entonces las proteínas ya son más factores anabólicos que catabólicos, ¿listo? Entonces el organismo comúnmente prefiere tomar los pedacitos y sintetizar nueva proteína en lugar de esperar a que le llegue la dieta, porque esperar a que le llegue la proteína indicada de la dieta es una lotería, usted no sabe qué va a llegar en la dieta, entonces por eso son más fáciles de sintetizar. Por ejemplo, lo que requiere son ingresar nutrientes para, lo que requiere es que la pirámide alimenticia o su alimentación le ingrese las proteínas necesarias para que usted tenga las fichitas y con eso su organismo pueda sintetizar el que usted se antoje, ¿listo? Y los aminoácidos son absorbidos por digestión de las proteínas en el intestino delgado, de donde los tengo principalmente de los productos cárnicos o lácteos o derivados animales. Pero como ya vimos ayer, también hay muchas leguminosas y muchas verduras que dan un buen aporte proteínico al sistema. ¿Listo? Por eso son importantes, por la estructura más que por la energía. Por la energía sí tenemos los carbohidratos, ¿listo? Azúcares y todo el sistema. ¿Listo? Como tal. Y aquí en la pirámide vemos algo muy bonito. La pirámide también nos indica la cantidad que deberíamos comer al día. Entonces, miren, más cantidad de cereales, lo que les decía yo ayer. Después de eso sigue la fruta, que nos aporta ácidos grasos, alguna proteína y nos aporta vitaminas. Después de eso, la carne y los lácteos. Y por último, ya el último que consuma como si quiere o en poca cantidad, los carbohidratos refinados. ¿Listo? Azúcar. Aquí voy a poner refinados. Porque los de acá son carbohidratos también, pero de origen biológico. ¿Listo? O naturales como tal. Y siguen las frutas que nos ofrecen vitamina y tenemos también la carne que ya nos va a ofrecer el sistema proteínico, ¿listo? También para que recordemos ahí el valor de la nutrición, ¿listo? Por eso en metabolismo no vamos a hablar de ciclos porque no hay ciclos catabólicos, sino que hay ciclos anabólicos para proteínas y son un poquito complicados, pero igual son divertidos. Vamos ahora con lo último, y no por ello menos importante, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas encargadas de almacenar toda la información del individuo y ser capaz de producirla nuevamente, es decir, es su backup, es su código genético guardado. Si las células, todas las células alrededor se mueren, con una célula que sobrevive, dice, yo empiezo a generar nuevas células. ¿Por qué? Porque tengo la información suficiente para saber dónde va cada cosa y cómo estructurar. Entonces la función química de ellos se componen principalmente por 4 bases nitrogenadas. ¿Por qué se llaman bases? Porque tienen este ciclo, todas tienen un ciclo y se conocen como aromática, entonces son bases. Y porque el nitrógeno tiene la capacidad de recibir hidrógeno, entonces eso sería una base de Arrhenius y de Bronsted-Lowry. Pero entonces no vamos a hablar de eso, sino que y nitrogenadas porque miren, todas ellas en su estructura tienen nitrógeno, no hay una que no tenga nitrógeno, ¿listo? Y a través de ese nitrógeno es que ella forma algo que se llama puentes de hidrógeno. Cada base forma puentes de hidrógenos entre ellos y eso hace que el ADN mantenga esa estructura helicoidal del sistema, ¿listo? Entonces, lo principal, el ADN se obtiene a bases nitrogenadas, ¿listo? El compuesto que vamos a llamar nucleótidos está formado por un grupo fosfato, que es derivado del ácido fosfórico, una pentosa, que es un carbohidrato, y una base nitrogenada. Esos tres me forman un nucleótido. Ese nucleótido pegado entre sí me forma las cadenas del ADN. Y por eso son importantes las bases nitrogenadas. Para ellos como tal, tenemos la característica importante y es que para almacenar información, el ADN lo hace por sistema de pares. Es decir, tengo una hilera de un lado y su contraparte va corriendo en el sentido contrario, ¿listo? Y eso hace que se mantenga la información genética, mientras que cuando ya quiero transmitir, ya quiero sacar, yo simplemente ¿qué hago? Codifico a ADN. Entonces, el ADN lo codifico y lo paso a ARN. El ARN ya es el mensajero, ya él puede salir del núcleo porque ha cambiado una base nitrogenada, la ha cambiado por uracilo, el uracilo no se oxida,
La timina la cambió por uracilo, no se oxida y es capaz de salir al exterior. Cuando sale al exterior ya es el que llega al ribosoma y le dice, bueno muchachos, vamos a sintetizar proteínas y vamos a sintetizar este tipo de proteínas específicamente, entonces prepárense y arrancamos. Eso es lo que hace el ARN y por eso es importante el código genético, ¿listo? ¿Cuál es el metabolismo que vamos a tener nosotros? El metabolismo consiste en que no hay metabolismo, no hay forma como tal de sintetizar nuevo ADN o fabricarlo o alimentarnos de él. Ya es totalmente imposible y ya es el último recurso, ya estaríamos más que fritos si nos necesitamos alimentar de la energía que produce el ADN, ¿listo? Porque ya sirve 100% para guardar información. Y entonces, por eso el metabolismo no es aplicado. Las bases nitrogenadas como la adenina y algunas bases como la guanina que se encuentran en estado libre, sí son sintetizadas y metabolizadas para producir y acelerar procesos en el organismo, ¿listo? Y ya, con base a eso ya conocimos rápidamente y muy rápidamente todos los cuatro grupos generales que tenemos para las macromoléculas o lo que conocemos como biomoléculas. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí ya ustedes quedan listos para el siguiente cuestionario, el siguiente interrogante. Recuerden, tenemos el primero que es este donde vimos la nutrición y este donde vimos las biomoléculas. Ya con eso quedan ustedes listos para el fin de semana y para disfrutar felizmente de estas vacaciones de fin de semana. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, todo claro. Eso, Valentina, me alegra que todo esté bien, todo correcto. Entonces, porfa, te inscribes acá en el chat, que no los veo. Recuerden inscribirse al chat. Carolina, Alejandro, David ya reportó, Alejandro también. Alejandra, porfa, para tomarles en cuenta la asistencia el día de hoy. Recuerden, hoy pues al precio al 2 por 1 tenemos, entonces estamos en dos actividades por una clase, pero pues nivelamos la siguiente semana que va a haber de una por clase. ¿Listo? Pero la idea es que quedaran claros en ese concepto para que ya lo mezclen con lo que vimos ayer de nutrición y puedan ya entender concretamente esos procesos, lo que vimos del plato saludable y toda la dieta. ¿Listo? Profe, la otra semana ya son los exámenes. No, la otra semana es semana de clases. La siguiente semana, o yo lo voy a hacer la siguiente semana, ¿listo? Yo lo voy a hacer la semana del 11 al 14, para que así nos quede la del 14 al 18 de nivelación o recuperación y ya procedemos a irnos de fin de año con su alegría. Ah, bueno, profe. Listo. Ustedes entonces quedan pendientes. Recuerden también ponerse al día con todas las actividades del curso. Todas estas actividades que vemos acá, si es que ya le dio por cargar esto, todas estas tareitas que vamos acá, abajo, todas estas por favor revisen que ustedes hayan entregado todas para estar tranquilos. Si les hace falta una, por favor revísenla, que a final de año yo reviso todo y esa es una de las notas finales que tenemos. ¿Listo? Entonces, y al final de año, bueno, al final del año lectivo, nota que no esté, nota que pues coloco no presentado y ya la secretaría pone su respectiva nota de 1 o 0, yo no sé cuánto pone, pero les puede afectar la nota, entonces pónganse en al corte con eso, ¿listo? Y antes de que nos corten, ya sé la información que les tenía, espero que tengan una feliz fin de semana productivo y ahorita en un momento les subo las actividades para que ya las puedan subir aquí y les subo los videos de la clase cuando termine de subirlos a YouTube. ¿Listo, muchachos? No siendo más, espero se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Listo, profe. Listo, don David, que tenga una feliz fin de semana y productivo. Ya de una vez les voy a ir montando esto aquí, ¿listo? Nos vemos el lunes ya.